Tertulia, que ya hemos comenzado. Bueno, que comienzan nuestros contertulios fuera de los estudios y que luego la continuamos aquí. Buenos días, Joaquín Ángel de Domingo. Buenos días. Buenos días, Pedro Juan Martín. Muy buenos días. Buenos días, Belén Uzurruzaga. Buenos días. José Carlos Vicente. Buenos días. Está con nosotros. ¿Qué está contando este reportero de la televisión venezolana? Remover los escombros con mayor rapidez y poder sacar a los heridos y a los posibles fallecidos. Sin embargo, vamos a voltear la cámara, abre el lente para que puedan observar mejor y ellos puedan ver el trabajo que se está realizando. Acércate. Bueno, estamos viendo ahora mismo lo que está contando uno de los canales, digamos, fuera de la órbita del régimen de Maduro, de lo que sigue siendo el régimen de Maduro, que está ofreciendo las imágenes de la devastación de parte de La Guaira, de zona de Caracas, a consecuencia de esos terremotos de magnitud 7,2, 7,5 que se han sucedido con apenas un intervalo de 40 segundos. Y, bueno, pues contrasta con las imágenes que está ofreciendo la televisión nacional venezolana, donde nos ofrece imágenes de la normalidad en las calles de Caracas, con los edificios en su sitio sin ningún problema y con un faldoncito que dice: el Estado atiende a la población afectada por el sismo. Son las dos visiones de Caracas que podemos estar y de Venezuela, aparte afectadas por el sismo que estamos viendo a estas horas de la mañana en los medios. Bueno, curioso, ¿verdad? Estas cosas. Sí, bueno. No pasa nada, aquí no pasa nada. Y por otro lado, fíjate qué bonito, los jardines. Sí. La gente parece que está de picnic, no es que esté en la calle. Las imágenes... disfrutando un día de picnic en la televisión nacional venezolana. No son las venezolana. mismas que yo estaba mirando hace un momento. Y no son fuera. estas que estamos viendo de la destrucción de los edificios. Bueno, escuchaba hace un momento, mientras dabais la noticia, cómo se oían de fondo esas personas atrapadas pedir auxilio, ¿no? Me parecía aterrador, y sobre todo eso, que es de noche. Allí ahora ha sido por la tarde. Casi las 3 de la mañana. Sí. Y bueno, yo creo que lo que viene, pues sobre todo cuando amanezca, pues será una imagen que nos dejará sin habla. Sí. Bien. Es la importancia, eso nos lleva a reflexionar y ponerse siempre en el lugar ajeno. Primero lo duro que significa y las consecuencias tan terribles que es un terremoto de 7,5, 7,8, que es en dos movimientos y parece ser, por lo que estoy leyendo, muy superficial. Yo creo que eso nos debe hacer reflexionar. Superficial quiere decir que el centro del terremoto está muy cerca de la superficie terrestre, de la capa terrestre. Yo creo que lo que hay que pensar es en la importancia que tiene un Estado fuerte, una administración que funcione correctamente para responder a este tipo de situaciones, tanto en la prevención, que también se puede hacer, y en la prevención pasiva, como es la construcción, como en las normas técnicas de construcción, etcétera, etcétera, como también... Hay un dato ahí también importante. Como también el hecho, de después la capacidad de reaccionar y de aleccionar y instruir a tu propia población ante situaciones como estas. Países que están entrenados como Chile, como Japón, pues reaccionan muy, muy bien al asunto, y hay otros países que realmente pues suponen una auténtica catástrofe. Yo quería aportar en este sentido que los sismólogos, y utilizo muchas veces ese símil cuando estoy hablando de resolución de conflictos, hay alguna forma de anticipar que se está generando un terremoto grande. No el momento, el día exacto no, pero sí que se está gestando. Y es el hecho de que cuando en zonas de por sí sísmica, donde hay distintos choques, cuando esas fricciones se van produciendo y vas teniendo terremotos de 2,5, de 3, de 3,5, lo bueno que tienen esos terremotos es que van acoplando. Es decir, tener muchos terremotos de baja intensidad es muy bueno para una zona, porque lo que te va permitiendo es que no se prepare un gran terremoto. Yo digo que lo utilizo muchas veces en símil organizativos, que digo, cuando tú tienes fricciones con las personas que tienes al lado, pero fricciones que son controlables y conflictos que son controlables, pues no se te genera
una gran eclosión bola de esas, de esas de que llegas un día aquí y terminas tirándole el micrófono a la otra persona que tiene enfrente. Más vale tener conflictos de baja intensidad, es decir, continuos, pero bueno, esto lo vemos en el mundo de las parejas. Él es mi coach, es mi líder espiritual. Es real. Buenos Él días, se muere de la Virginia. risa, pero es real. Buenos días, Virginia. Simplemente eso. Que las parejas, ¿qué? Que las parejas, tú imagínate 3 meses. Ahora, bueno, 3 meses me parece mucho. Vamos a poner 2 meses en el que tú y tu pareja no hay ningún tipo de conflicto ni fricción, ni hay ningún tema que genere ruido entre los dos. Es muy sospechoso. Ponte a temblar. Pues échate a temblar directamente. Ponte a temblar. Claro, es una... Eso de temblar el verbo está complicado en este momento. Bueno, disculpadme, pero creo que viene bien traído, ¿no? Está muy bien traído. Al Joaquín contrario. Ángel. Pues lo mejor es cogerlas de la mano e irte de paseo por Efectivamente, la calle. como yo me los encontré sin que ellos me vieran por la calle ayer o antes de tiene ayer, toda fue la una razón, maravilla. porque las energías, si se van soltando poco a poco, no es lo mismo que cuando la energía Por eso, está ya... La de energía, todas formas, es muy amortiguador eso de pasear juntos cogidos de la mano para la resolución de conflictos maritales. Maritales, porque iba a pensar que con cualquier conflicto te vas a la calle, te coges de la mano y a ver qué pasa. Pero no queda muy bien que... Virginia es que se acaba de sentar ahora en el estudio con los espejos. Virginia, Está perdona. poniendo una cara como diciendo, no sé de qué va esto. No, pero me parece maravilloso. Porque ¿Verdad? prefiero cualquier ¿Verdad? tema de esta naturaleza Esto destensa. de los que sé que vamos a hablar. Bueno, vamos a que quitar. Esto te suelta. Algo de tensión, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que suceda en Venezuela. ¿Puedo decir algo? Sí. Que es que me ha impactado mucho esta mañana aquí en la sala antes de entrar. ¿Qué ha pasado? He visto una técnica de abordaje de un compañero nuestro que me ha dejado impresionado. Te lo digo porque es No, bueno y encima me miras a mí. No, que no, si yo no Es miro a nadie. alucinante, ¿eh? Cómo me las llevo todas siempre. Técnico de Bueno, abordaje. porque llevan muchos premios, compran muchas loterías y al final... Qué lástima, soy una gran perdedora, Pedro. No, eso en absoluto. Que no sé, que habléis en clave y luego los oyentes y yo no me entero. Nada. No, pero te lo explico. José Carlos, y además hay que ponerle a las personas que ponen una técnica en marcha, hay que explicarlo, tiene una forma de abordar a las personas que yo me he quedado. Es decir, hay una persona que me cae bien, que me agrada, entonces voy, le pido el teléfono, oye, ¿me puedes dar tu teléfono? La otra persona, pues claro, se queda en una actitud más o menos abierta, pero para saber para qué. Y dice, para invitarte a comer o cenar. Y inmediatamente le dan el teléfono. Digo yo, esta técnica de abordaje yo no la conocía. Que conste que yo he actuado como portavoz del grupo invitante, no era individual. Tú eres más largo de lo que vienes aquí a contarme, también te digo. Bueno, vamos a... Magistrado, La manduca. ¿qué? Sentencia de las mascarillas. Bueno, pues era de esperar que era condenatoria. A lo mejor no tantos años, pero estaba claro desde el momento en que no lo pusieron en libertad a los dos, nada más acabar el juicio, es que era condenatoria. Eso estaba claro. Lo de Ábalos son muchos años, pero era el jefe de esa banda criminal, como dice la sentencia, que además hay una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis de aquella sentencia del crimen de los marqueses de Urquijo, que decía Rafael Escobedo solo o en compañía de otros? Sí, esa frase. Pues aquí esta sentencia también dice algo de eso. Dice, hubo un aprovechamiento, una organización criminal con participación de terceros que no están siendo enjuiciados ahora. Es decir, que deja abierta la posibilidad de que en esa trama hubiera más gente. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención? Pues que Aldama no vaya a la cárcel y que no tenga que devolver el dinero. Eso tiene una explicación muy sencilla. Bueno, claro No. que la tiene. A ver, Joaquín Ángel. Bueno, primero porque hay un artículo del Código Penal donde se le puede a la persona que colabora rebajar la pena en 2 grados, que es lo que han hecho. Y segundo, ¿por qué no tiene que devolver el dinero? Porque no se le condena por prevaricación. Se dice, usted vendió esas mascarillas en un momento de urgencia de una pandemia y no consta que usted haya obtenido un beneficio ilícito económico. Por lo tanto, no tiene que devolver ese dinero. Esa es la razón exclusivamente, que se puede estar de acuerdo o no, pero esa es la cuestión. Me parece escandaloso. Pero es así, o sea, el tribunal ha considerado que no tuvo un beneficio ilícito económico, por eso nos obliga a devolverlo. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Y lo que es muy importante, desde luego, para el futuro, yo creo que Leire no va a cantar. Leire tiene otras expectativas mucho más superiores antes o después, ¿no? Pero Julio Martínez sí.
Sí, Sí, el ese amigo seguro, de vamos, Zapatero. seguro con la abogada que lleva, Al seguro. salir de tribunales le pusieron un canutazo al Aldama y Aldama dijo que tomaran nota los que vienen Claro. detrás, Sí. Claro. básicamente diciendo que si cantas, pues te libras, que me parecía también una frase que dice muchísimo. No sé qué sensación, Virginia, se transmite, ¿no?, a la sociedad. Pues terrible. Este tipo de, bueno, uno puede delinquir, pero que se ha utilizado ese argumento también. Claro. De manera interesada, evidentemente, ¿no? Pero para decir eso, ¿no? Dice, bueno, pues uno puede delinquir tranquilamente, que luego colabora con la justicia y le sale la cosa gratis. Es que creo ¿no? que sienta un precedente Que es brutal. la conclusión más reduccionista y más, digamos, la que establece la línea causal más directa de te puede salir gratis delinquir, puedes participar en un negocio viciado o en un negocio que en este caso nace de un concurso dentro de una situación excusable como es urgencia y necesidad, te lucras desmedidamente, pero como no es objeto en este caso del juicio el ver si él ha prevaricado o no, simplemente ha participado de un proceso que nace viciado, a él no se le obliga a devolver el dinero. Entonces, en este caso esta es la naturaleza pura y dura de lo que es la administración. La administración es una racionalidad extrema, aunque raya lo ilógico. Es decir, porque si al final estamos cuestionando que un proceso se vicia, se altera, y se condena al que procura ese vicio, esa alteración, ¿por qué no colateralmente también se hace extensivo ese lucro que produce en otras personas? Entonces, el cómo funciona la administración sería abrir una causa aparte. La administración, porque lo que es el tema de los tribunales no deja de ser administración pura, con sus códigos propios. ¿Cuál es la conclusión que queda en la calle? Pues tan sencillo como que conocer cuáles son los procedimientos judiciales es complejísimo y al final la conclusión que queda es que te vas de gratis con 7 millones de euros en el bolsillo. Entonces, a mí, por ejemplo, incluso cuando en trabajo a un empresario ve que no has cotizado, si él no cotiza por un trabajador, hay un beneficiario también, que es el trabajador, que muchas veces se le da un plus por no cotizar por él. Yo no sé también si en estos casos, cuando se penaliza al que lo hace, también al que se beneficia. Entonces... Sí, quiero hacer una puntualización, y es que si no es por Aldama no se descubre esto, que es distinto a que decir yo cometo delito y después me arrepiento como el pecador que se va al cielo si tiene un acto de contrición en el último momento. No. Si usted ha cometido un delito y por otras pruebas se demuestra, ya puede usted cantar misa. Pero es que aquí, si Aldama no habla, no se descubre. Y eso Pero es muy peligroso decir eso, porque es que parece que ahora Aldama es el líder espiritual de la derecha, y yo lo he visto en una manifestación en Madrid por temas de corrupción, y era aplaudido como si fuera el Dios de Israel. Entonces, por favor... creo que estamos ensalzando a los altares a un tipo... Eso está claro. Es un delincuente. Pero yo discrepo un poco de eso, Belén. No se le está ensalzando... ¿Perdón? ¿O es que no estás oyendo a la derecha y a la ultraderecha? No se le está ensalzando. Lo que pasa es que la dinámica de las masas es muy... carece absolutamente. Sí, tiene una lógica, y la lógica es aquello que me favorece lo apoyo y aquello que no me favorece no lo apoyo. Y las masas actúan así. Todas las personas con medianamente un cierto criterio jamás entenderán que sea el defensor anticorrupción Aldama. Lo que entienden que ha sido un colaborador para el juez para desarticular la red o la trama o lo que... Me viene a la cabeza un vídeo de Aldama sentado en un coche mirando directamente a la cámara y diciéndole a Feijóo y a Abascal: por favor, ayudadme, yo solo no puedo. Abrimos un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis porque nos vamos a ir a Venezuela, en concreto a Caracas. A estas horas de la mañana son las 3 de la madrugada en la capital venezolana, y vamos a saludar a Rafael Villasmil. Buenos días, buenas noches ahí en Caracas. Buenos días, ya es madrugada, son las 3 de la mañana en Venezuela. 3 de la mañana, madrugada. Bueno, ¿cuál es la situación a estas horas? ¿Qué nos puede contar Rafael? Bueno, aquí en Caracas mucha gente en vela, no está durmiendo en plazas o en parques, debido a que el movimiento fue aproximadamente a las 6 de la tarde, pasadas las 6, 2 movimientos telúricos. El primero de más o menos 7.1 en la escala de Richter,
y el segundo de 7.5. La diferencia entre ambos temblores fue de menos de 30 segundos, pero la sumatoria de ambos temblores fue casi 1 minuto. El movimiento sorprendió a los habitantes de Caracas, donde residenciamos, y ocasionó el derrumbe de varios edificios ubicados en zonas que tienen tradicionalmente riesgo telúrico, que es Los Palos Grandes, Altamira, y El Paraíso también fue afectado. Y bueno, hasta el momento se han registrado alrededor de unas 20 réplicas que han sido menores, prácticamente no han sido percibidas por la población, otras leves, entre 1 a 3 en la escala de Richter. ¿Qué se sabe de las víctimas, del número? El gobierno venezolano de momento ha informado oficialmente de 30 fallecidos y 700 heridos, pero no sé si se están barajando algunas otras cifras ahí a estas horas de la madrugada, allí en Caracas. Bueno, hasta el momento que nos acostamos a tratar de conciliar el sueño, más o menos es cifra, entre 30 y 60 muertes. Pasa que hay... Y eso, en la medida que se vayan realizando las labores de búsqueda, y sabiendo por la hora que nos favoreció, que fue de la tarde y ya entrando la noche, se irán descubriendo las cifras reales. Pero sí, más o menos entre 30 y 60 fallecidos. De momento son las cifras. Parece, Rafael, también por las informaciones que tenemos aquí en España, la zona de La Guaira, que puede ser la zona más afectada todavía, más que la propia capital venezolana. Sí, la costa fue afectada, La Guaira. El movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a 300 kilómetros de Caracas, en el estado Yaracuy, Carabobo, al occidente de Caracas. La onda telúrica, el movimiento telúrico afectó Caracas y dicen que se llegó a sentir en Colombia. La costa, que sucede con Caracas, está entre 2 fallas. Aquí hay 2 fallas. Hay una falla que viene de los Andes venezolanos, que es la responsable de la que se eleve la cordillera andina, la venezolana, y hay una falla que es la que une la placa sudamericana con la placa caribeña. ¿Okay? Tenemos la falla de Boconó al occidente, que emerge precisamente en la zona de Yaracuy, y allí empieza la otra falla caribeña sudamericana. En el caso de Caracas, el desplazamiento de las 2 placas conlleva que se eleve la cordillera de la costa. De allí que tenemos al frente de Caracas en la parte central de la cordillera de la costa. Y es la responsable de que cuando ambas placas se desplazan, ocurre el movimiento telúrico. La Guaira está a nivel del mar, al norte de Caracas, cruzando el Cerro Ávila, y Caracas está al sur de esa cordillera, a 800 metros aproximadamente. Y bueno, esa es el responsable de que cuando ocurre ese desplazamiento de placas se produce la liberación de fuerzas, y es el movimiento telúrico que hemos tenido. Rafael Villasmil, gracias por atendernos esta mañana, un abrazo y bueno, esperemos que la magnitud de esta tragedia que va y que está sacudiendo Venezuela pues sea, digamos, o al menos es el deseo, que tenga la menor incidencia posible dentro de la tragedia que está viviendo el pueblo de Venezuela. Un saludo y muchas gracias por atendernos. Gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Yo viví el terremoto de Marrakech, me pilló allí, el que sucedió
hace unos años, y es terrible la sensación de pánico y de impotencia que se siente cuando empieza a moverse el suelo y empieza a oírse un ruido telúrico que va de abajo hacia arriba. Es impresionante, y la sensación de estar absolutamente inerme, sin capacidad de poder hacer nada ante las paredes que se mueven como si fueran cajas de zapatos, el suelo que tiembla, y los gritos que se oyen con la gente que entra, como cualquiera que sufra esa situación, en una situación de pánico y de miedo. Vamos a cerrar el paréntesis, vamos a seguir muy pendientes de Venezuela, pero estábamos con Aldama pidiendo ayuda al PP y... Claro, Aldama le decía, mirando al teléfono, en un vídeo, de manera directa, de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que le ayudaran porque él solo no podía. O sea, pensemos un poco en la enajenación o cómo cada uno se pone en un papel que parece que es que él ahora va a salvar a España. Pero mira, seguimos funcionando en este sentido con una mirada antropológica muy, muy a nivel todavía muy ancestral y muy tribal, sobre todo, porque al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es decir, que Aldama se llega, no sin reconocerle que es un sinvergüenza para mí y un delincuente, que está demostrado, sino que al final es instrumentalizado para poder ir a por mi enemigo. Es decir, pero es que esto forma parte de la vida. Yo creo que son lecciones que mucha gente que sigue todos, sobre todo se ha quedado un poco indignada, y yo también me he quedado indignado. Entiendo el incentivo, y tú lo has explicado muy bien, el incentivo que se le pone, sobre todo para los que puedan venir detrás, pero a nivel de la opinión pública ha sido una decepción importante, porque tú te crees que esa persona que ha delinquido, etcétera, etcétera, no solamente que salga impune, que no vaya a la cárcel, sino que encima se haga un beneficio económico de todo aquello, pues a nivel de opinión, no a nivel de justicia, a nivel de la opinión de la calle, es que poco castigo para... Ayer, al hilo un poco de estas cuestiones, me llamó la atención en el discurso, en la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Joaquín Ángel, que el presidente vino a establecer como dos tipos de justicia, ¿no? Porque se refirió a la condena de Ábalos, no entró muy en detalle, lo tomó el asunto como muy lejano para él, como si fuera una cosa muy, muy desligada, incluso pues, con mucha desafección. Pero luego, cuando llegó el momento de hablar de su mujer y de su hermano, ahí cargó contra la justicia y terminó diciendo que quiere una justicia justa, lo cual no sé si hay una justicia injusta también. Bueno, para el presidente del gobierno efectivamente la hay a la hora de abordar los casos de su mujer y de su hermano. Bueno, yo no entiendo eso porque es su mujer y su hermano, ¿no? Pero yo os puedo asegurar que los jueces no se mueven ninguno de ellos por ser del PP o del PSOE o de otro partido político. Joaquín, pero lo de Peinado, ¿no te parece lo de un Peinado, poco...? Sí, pero para eso está una audiencia, para corregirle las cosas que sean. Me dice que yo no le hubiera quitado el pasaporte. No. Bueno, pero eso es una decisión de un juez. ¿No creemos que hay un poco de ensañamiento? No, hombre, yo creo que ensañamiento Peinado? no. Puede ser una actividad un poco no agresiva, sino... ¿Desproporcionada? Quizás sí, pero para eso está la audiencia, por eso lo va a recurrir, y ya la propia Begoña, en ese acto de entregar el pasaporte, dijo, y ya pido a la audiencia que me lo devuelva, ¿no? La audiencia corregirá si tiene que corregirlo, como lo ha hecho en alguna otra ocasión, si tienes que quitar esas medidas cautelares o no de en medio. Y qué delitos tienen que ser juzgados, y si es por un tribunal popular. Por un tribunal popular, en el momento en que haya uno de los delitos que la ley orgánica del Tribunal del Jurado Popular, en el artículo 1, prevé, pues tendrá que jurar que sea un jurado popular el que la juzgue, ¿no? Yo de verdad os digo que no hay una inquina especial contra unas personas. Puede haber que algún juez lo haya, pero como ha habido jueces que por prevaricación lo han echado de la carrera judicial. Pero no, en líneas generales nosotros no miramos si es de un partido o de otro, y nuestros sentimientos personales nos llevan a conducir una cosa u otra. Aplicamos la ley con mayor o menor acierto, pero es muy difícil el error judicial, porque si algo tiene nuestro derecho es el garantismo, es un derecho muy garantista. Lo que un juez de Lorca ve, lo vemos 3 en Murcia, 3 en Murcia ven 5 en Madrid. Es decir, hay mucha gente, juezas, más que jueces ya, que nos equivoquemos. Y luego, si lo hacemos a propósito, pues cometemos el peor delito que puede cometer un
un juez que la prevaricación. Me he quedado también un poco sorprendido de la forma en la que ha actuado el Consejo del Poder Judicial. Me ha sorprendido mucho, te lo digo. No, eso era lógico, fíjate, yo te voy a decir por sí. Me ha sorprendido. El Consejo General del Poder Judicial tiene el órgano administrativo nuestro, ¿no? Gubernativo, perdón, nuestro. Entonces él nos puede sancionar, nos puede trasladar, nos puede suspender empleo de sueldo, nos puede amonestar, nos puede poner una multa. Lo que no puede hacer es quitar las medidas cautelares que haya impuesto un juez o revocar una sentencia. Entonces abre un expediente disciplinario donde se le va a oír al juez y le va a decir: se ha pasado usted 3 pueblos diciendo que la policía puede ayudarla a escapar. Y supongo que estaría en su cabeza los Mossos con Puigdemont. Sí. ¿Y crees, saltando un poco, pero quedando también en el ámbito judicial, crees que la sentencia contra Ábalos y Koldo puede ser recurrida? ¿Tiene huecos para poder ser recurrida? Constitucional o Europa, ¿no? Se decía. Lo primero que Ábalos va con todo. Sí. Ábalos dice que ha sido, ¿no?, en unas declaraciones a la SER, dice que ha sido víctima de un juicio político. Y que se haya establecido una hipótesis y lo único que se ha hecho ha sido contrastar esa hipótesis, no ha prevalecido lo que es la... De verdad es que sois todos, lo han condenado por enamorarse y no sois capaces ninguno de ver su pureza. Pero ¿crees que puede haber esa posibilidad? Lo primero que ahora me va a ser una nulidad de sentencia. Sí. Porque dice que no está bien motivada. Pero eso es el pan nuestro de cada día. La petición de aclaración, corrección y nulidad de sentencia se lo piden siempre para alargar un poco el procedimiento. Después puede ir al Constitucional, pero ojo, el Constitucional solo puede afectar a esa sentencia si algún derecho constitucional se ha vulnerado. ¿Cuál puede ser aquí el calén? El de defensa. Yo no lo veo, pero vamos, después de los seres de Andalucía no sé lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Y después ya Europa. En Europa lo tendría más difícil, me imagino. Yo creo que las sentencias, que yo las he leído, son... sobre todo, yo recomiendo a la gente que esté interesada, los hechos probados, que es lo importante, todos los hechos probados, que son 12 puntos, y después las razones de los fundamentos de derecho, la base. La sentencia está bien argumentada, en mi opinión, Virginia. Me parece maravilloso que hoy tengamos la suerte de tener a alguien que nos puede abrir las entrañas de todo esto que tenemos casi que tocar de oído o tocar de una forma no técnica, no profesional. Entonces yo me quedo siempre, y yo soy muy repetitiva con el hecho de, por favor, las opiniones no tienen valor. Entonces, para poder tener algo de conocimiento, este señor Miguel Ángel... Es que no sé. Joaquín Ángel. Joaquín Ángel, perdón. El Ángel no te lo pierdas. Bueno, va a acertar el 50%. Algo tan sencillo como leerse los hechos probados. Hablamos de 12 puntos. Sí. Entonces, a partir de ahí te darás cuenta probablemente de lo complejísimo que es intentar hablar de algo. Entonces, vamos a centrarnos ahí, aunque las opiniones no tienen valor por sí mismas. Deberíamos de intentar generar una opinión fundamentada. Y la justicia es muy compleja de entender. Entonces, aunque siempre hay un margen probablemente de interpretabilidad, por este caso, el profesional que coge una causa, lo que no hace en ningún caso es que no haya hecho motivador. Entonces, en este caso, lo que nos tenemos que centrar es que en el caso de Ábalos, nos guste más, nos duela más, nos guste menos, lo que hay son unos hechos probados. Hay un acto motivador de toda una circunstancia judicial. Y 7 jueces. El máximo órgano 7 jueces a favor, no ha habido ni un voto particular. No ha habido voto particular, por unanimidad. Bueno, otra... Aunque el derecho, como tú dices, Virginia, es muy discutible, evidentemente. Claro. No es una ciencia exacta. Perdón. No, tranquilo. No, porque iba a decir que ha vuelto a salir otra noticia relacionada con Zapatero. Yo creo que con lo de Bolivia, creo que vamos a sufrir, pero cada 2 o 3 días una nueva salida, un nuevo filtrado. Sí, ¿cómo se puede, es decir, cómo se filtra esa información? Sí. Eso cuando el procedimiento no es secreto, pues todo lo que hace el juez se lo comunica a las partes. Hay una parte que es la defensa, que si no le interesa no lo filtra, y otra la acusación, que si le interesa lo filtra. Y esos son los que lo filtran, en líneas generales. Ayer se hablaba de una parte del sumario que había, o de un informe de la UDEF que había trascendido, ¿verdad, Belén? Que ya hablaba de conversaciones entre Gertrude y la secretaria, y tal, como que eran ya una cosa que
que no tenía razón de ser, ¿no? Pero que la UDEF hubiera investigado esas conversaciones de WhatsApp con cosas intrascendentes que, sin embargo, luego... Pero es que de una manera un poco extraña... Si a mí me cogen la agenda de los últimos 5 años y yo veo una vida, claro, y la empieza a ver, o las conversaciones de WhatsApp, yo creo que a mí me parece que se ha extrapolado y hay cosas que no tenemos por qué enterarnos todos de la vida íntima por de ejemplo, determinadas personas. Que Zapatero quedara a comer con Javier Ruiz y con la Santa Olaya. Bueno, pero es que todo eso cosas, interesa ahora. Todo eso interesa porque contamina. ¿Interesa para qué? Pero vamos a ver una cosa. Voy a intentar hacer un triple mortal para hilar lo que ha dicho Virginia sobre el tema de las opiniones con las filtraciones y con lo que luego nos llega a la calle. O sea, si todavía no somos conscientes de que la máquina de generar en la que estamos metidos todos, incluidos los que estamos aquí delante de un micrófono, los medios de comunicación, y en el que todo se destripa y es noticia, que no son noticias, que es sordidez, que es amarillismo, que es seguir alimentando y seguir haciendo crecer esa bola de nieve en la que llevamos metidos ya no sé cuántos años, es que eso es lo que luego a la gente le cala y a la gente le llega. Y por eso luego, como siempre dice Pedro y siempre comentamos aquí se vota desde el estómago, no se vota de una manera racional, argumentada y con propuestas y estrategias de país o de futuro o de comunidad. Aquí se vota porque las entrañas y las tripas se nos revuelven. Y todo esto es lo que interesa. Claro, pero yo no estoy muy seguro de que, aunque esa pueda ser la intención, no descarto que pueda ser la intención de comunicación en este sentido, es que el efecto que estén buscando sea porque cuando tú vas acumulando y es mucho fango el que estás teniendo, llega un momento en que ya llega un nivel de saturación que yo me desafecto. No hay saturación. Bueno, pero es que eso ya existe. La desafección en la ciudadanía existe. El inmovilismo, el más de lo mismo, como ayer muy bien pasaba en la comparecencia, tanto unos como otros, el y tú más. La gente, desde ya no recuerdo cuándo, tiene interiorizada la corrupción, consideran que todo es más de lo mismo, en el que no pasa absolutamente nada, en la que de alguna manera consideran que la justicia no es igual para todos. Es real. Esto es lo que llega a la calle. Es mucho más grave que simplemente polarizar. Pero entonces tengamos en cuenta una cosa. ¿Qué está llegando a la calle? ¿Quién se responsabiliza de lo que llega a la calle? Es que les da igual. No, ¿a quién le da igual? Yo como consumidora no me da igual lo que llega a la calle. A ti no te da igual, Vir. Y a ti tampoco. A mí tampoco. No sé. Pero hay mucha gente que realmente hace ya mucho tiempo que le ha dado al botón de off. Ha desconectado. Mira, aquí en Onda Regional, la verdad que hemos hablado a veces de qué es lo que está pasando con el volumen de noticias que tenemos que fabricar. Hay una teoría que nació en sociología hace mucho tiempo y ha cumplido ahora cerca de 30 años, que es la McDonaldización de la sociedad. Eso al final lo que hace es que la hiperproducción lo que está haciendo es producir elementos de muy baja calidad. Claro. Y estamos, en este caso, haciendo una equiparación con el tema de la comida, pasando de lo que es una comida artesanal a una comida al final que podemos llamar comida basura. Si estamos en un escenario en el que al final llamamos noticia a aquello que nos impacta y nos compra la atención, porque aquí lo que estamos buscando es una pelea por la atención, lo que estamos haciendo es una máquina que tiene que estar fabricando noticias y al final son noticias que se quedan en un sintetismo y una superficialidad que hace que no lleguemos a profundizar y nos hemos quedado ahí. Ese es el problema. Todos se han quedado en el vídeo del minuto y medio. Sí. Que es de la comparecencia de ayer, cada uno de los portavoces parlamentarios y cada uno de los grupos políticos ha sacado su minuto y medio. Pero nos tenemos que viralidad más, en lugar de pensar que fundamentamos. ¿Pero qué hacemos si la sociedad se ha rendido? Ya, pues no rendirte. Yo creo que no. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Virginia. El tema es que además toda esa producción, esa McDonaldización, recae en una sociedad que lleva un proceso democrático poco tiempo en él y que además necesita más cultura, más educación para entender que esa McDonaldización se está produciendo. Estamos en un auténtico patio de vecinos.
y a ver quién pega el grito más fuerte y dice la barbaridad más grande. Lo que ayer se oyó en el Congreso de los Diputados fue terrible. A mí me recordó, y de verdad me asusté, porque me recordó en gran medida conversaciones de otra época mucho más beligerante y mucho más peligrosa. Debes de ver muy pocas comparecencias, porque la de ayer creo que fue una de las más suaves que yo he visto. Yo también. Pero mentar a familiares. ¿Perdona? ¿Has visto muy pocas? Mentar resultados. Pues ¿Has visto muy pocas? Pero mentar ¿Has visto muy pocas, José Carlos? Mentar procesos históricos, señalar si tú pagas más por vivir en una casa o dejar de vivir en otra casa. No me parece que eso contribuya en nada. Hablar del padre de Pachi López. Claro. O que el presidente diera pistas de dónde vive Núñez Feijóo. ¿Y cuánto paga? Creo que tenéis muy poca memoria de otras intervenciones en el Congreso de los Diputados. Tenéis muy poca memoria. O que yo ya estoy muerta por dentro, porque a mí ayer me pareció una de las más... O sea, tomé notas, pero normalmente siempre tomo como 4 o 5 folios. Y ayer me dio para muy poco. A mí me llamó por muy sacar poco. un poco del impasse, me llamó mucho la atención, porque cuando tú vas a exponer, lo normal es que tú preparas un argumento para apoyarte en lo que dices, pero tienes que prever cuál es el contraargumento que te puede sacar la otra parte, la objeción que te va a poner o lo que te va a plantear. Cuando la portavoz de Junts plantea esto de vamos a cambiar el candidato, cualquier equipo mínimo de negociación sabe que la respuesta va a decir yo no tengo por qué hacerlo, ponga usted una moción de censura. Es decir, parecía o eso estaba orquestado o realmente habla fatal del equipo comunicador de Junts, porque es que yo no entiendo lo mal que quedó en esa exposición. Bueno, ellos van a lo suyo, ellos tienen muy bien marcado lo que quieren y cómo comunicarlo y cómo hacerlo llegar a sus votantes, que es para los únicos y exclusivamente para los que habla. Olvídate de todo lo demás. O sea, no esperes que ellos comunican. Ellos comunican solo para determinado público concreto. Sí, ella sabía lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo. Generan un producto para un micronicho de mercado y se los colocan. Porque ahora todo el mundo les está tirando que por qué no la moción de censura. Claro. Que por qué no la tiran. Pues es que lo tienen a huevo. ¿Por qué no lo hacen? Pero nadie quiere porque salir no les en la interesa. foto. En la foto nadie quiere no salir. les interesa. En este escenario, ¿qué pensáis que va a pasar en los próximos meses? Porque claro, estamos en una situación, ¿no? El gobierno dice que se ha puesto a preparar unos presupuestos generales del Estado el año que viene, 2027, y yo no sé si esto es realmente... Yo creo que esa es la excusa cuando fracase, ese es el traspantojo, la excusa cuando no salgan adelante, porque es lo previsible que no salgan adelante, para convocar elecciones en el primer trimestre del 2027. Esa es mi conclusión. El verano establece un compás de espera, se presentan los presupuestos hacia finales de año, superado el mes de octubre, que es la fecha que marca en teoría la Constitución y la tradición, y posteriormente no se alcanza ese acuerdo y en el primer trimestre previo a las elecciones municipales y autonómicas se convoca. Se cumple el criterio establecido por el presidente, es decir, que llegaría al 2027, que las convocaría en 2027 y de alguna manera sucede eso. Y yo lo que creo que todos los grupos parlamentarios están ya con ese tipo de calendario y posicionando lo que hace Junts, lo que hace Sumar, lo que hace Podemos, lo que hace el resto de los grupos, están posicionándose de cara a ese eventual escenario. ¿Qué pensáis? El mensaje está muy claro. Ayer, por una parte, Pedro Sánchez le habló a la ciudadanía y le habló a sus socios de gobierno, y la respuesta de los socios de gobierno fue negativa, tirando a muy negativa, pero también todos siendo conscientes de que no quieren lo que... De que no quieren que gane el PP y Vox. Efectivamente. Pero yo creo que es que ese mantra ya está agotado hace mucho tiempo. O sea, yo creo que viene lo peor. Ya deberían de cambiar ese claim comunicativo que creo que flaco favor les hace. Porque yo creo que igual luego la calle nos podría sorprender. No lo sé, son unas cábalas que hago últimamente. Pero de verdad, creo que estamos acostumbrados, lo hemos visto. Revive cuando pensamos que ya está al borde de la muerte clínica y cerebral.
y creo que lo va a agotar todo. O sea, va a morir matando y se va a quedar hasta el final. Es que es como una empresa que está en concurso de acreedores, que sabes que ha quebrado, que es fallida como proyecto económico, pero lo que te dice la Dirección General de Trabajo, tu asesor y los abogados es tú tienes que seguir yendo a trabajar, porque cuando esto se resuelva, como no hayas ido a trabajar, vas a ser un perjudicado. Es decir, tú no puedes dejar de, asumir la obligación por la que estás ahí, que seguir trabajando. Entonces, a ver, en política yo creo que el Partido Popular sabe lo que duele que al final te impongan una moción de censura y tengas que salir por la puerta de una moción de censura. Entonces es lo que intenta y es lo que el Partido Socialista está por todos los medios, que no pagar ese peaje, el peaje luego electoral de que se te demuestre y de que tengas consenso en la Cámara de que efectivamente hay peso para hacerte una moción de censura. ¿Qué es lo que sucede? Que este escenario ya está amortizado, liquidado. Y a mí, en estas situaciones, como cuando se hace una lluvia de ideas, ¿qué me encantaría ver en el Congreso? Que se pusieran de acuerdo y que dijesen, de acuerdo, no te vas hasta 2027, vamos a dejar de ponernos palos en las ruedas. Vamos a bajar un poco la voz. Estos meses que nos quedan a todos, vamos a trabajar sobre lo que haya que trabajar, aprobar leyes, analizar situaciones, ver cómo están las comisiones del Congreso. Pues sería una cosa muy bonita. Sería la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Vamos a intentar entendernos. Porque es que lo que dice Belén es que este escenario enconado no sabes a quién va a enganchar y luego las urnas nos pueden dar una sorpresa muy fea. Y desde el punto de vista... Ángel. Desde el punto de... perdón. No, los administradores concursales, como decía Virginia, en este caso, están claros, son los socios de gobierno. Y a esto no le interesa en absoluto que se adelanten las elecciones, porque no van a encontrar en su vida una situación como esta. Entonces, yo creo que sí les van a aprobar los presupuestos, ¿eh? Porque si no le aprueban los presupuestos y convocan las elecciones antes, se quitan 3 meses de estar allí, porque van a perder las elecciones, lógicamente. Entonces, yo creo que los socios de gobierno son... Pero fijaos que si les aprueban los presupuestos, hemos dicho que no sabemos, porque eso no lo sabe nadie, el resultado electoral de la convocatoria que se produzca más tarde o más temprano. Pero si se produjera esa alternancia, que a priori parece que se puede producir, tendrían que estar gobernando con unos presupuestos. Ocurriría una cosa muy curiosa, que es que estaría gobernando el nuevo gobierno durante más de 6 meses, o alrededor de 6 meses, con presupuestos aprobados por una Cámara. Pero a los socios de gobierno actuales eso les da igual. Sí, yo cogiendo el símil que ha puesto Virginia encima de la mesa y tú, Joaquín Ángel, has seguido, claro, hay una cosa que es fundamental, yo lo he vivido y es lo peor que te puede ocurrir. No solamente está en concursos de acreedores, sino que los administradores concursales no sean honestos. Bueno, nos habéis puesto muy parabólicos. No, pero lo que acabo de decir, no, quien lo ha sufrido sabe la dificultad que se tiene. Otra parábola. ¿Qué? La noticia que muy positiva, pero bueno, es que ha venido hoy exultante. Sí, porque el lunes que viene, que poca gente a lo mejor conoce, viene la luna de fresa. Ya estamos, mira, yo me voy a levantar de aquí, me voy a ir y no quiero oír más lunas, estoy harta, Pedro, ahora que con la de fresa, ¿qué pasa? Pues que la luna de fresa... ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, la luna de fresa... Porque la otra no le ha funcionado, ¿eh? Es la mejor luna del año para coger lo que se llama el agua de luna. El agua de luna es un recipiente con agua que pones para que le reciba por esa noche todo lo que es el baño de luna. Y con esa agua es con la que se limpia después las piedras. ¿La piedra o yo? Piedras? ¿Qué tengo que limpiar? ¿Qué piedras? Las piedras me refiero a la gema, a los anillos. Bueno. Yo me saqué la del camino. Ay, no. Ha puesto un chiste muy fácil que no voy a hacer. Yo ya se me ha ocurrido. No tengo yo joyerío. José Carlos. Pero bueno, soy muy malvado. Yo joyerío... Y quiero darle aquí además... Alguno no puede poner un recipiente, tiene que poner un barreño. De verdad, Bueno, ya es que lo desvirtuáis todo. Yo estoy dando una noticia positiva, que además se refuerza porque el domingo es domingo día 28. Y para el resto de los mortales a lo mejor no es un domingo normal, pero aquellas personas... El día del orgullo. El día que las personas que sean sobre todo nativas del signo de Leo... Ya estamos. Es un año súper especial, porque Júpiter los visita durante un año.
todo lo que se proponga, oposiciones, trabajo, ya etcétera. Virginia Leo. Está muy esotérica, pero estoy empezando a dejar de creer en estas cosas. Joaquín Ángel, Pedro Juan, Una de Virginia, fresa. José Carlos. Vamos, es que